¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué, a pesar de todas tus súplicas, algunas oraciones que haces por tus hijos parecen desaparecer en el silencio? No es que Dios no escuche, no es que no le importen tus lágrimas. Es que, muchas veces, estamos luchando una batalla espiritual sin conocer las reglas del campo de batalla. En el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6. Encontramos una advertencia que resuena con fuerza: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No se trata de falta de amor ni de falta de intención. A veces, lo que falta es claridad, comprensión, revelación. Porque antes de doblar tus rodillas y levantar tu voz al cielo por el futuro de tus hijos, hay verdades que deben habitar primero en tu corazón, verdades que no solo preparan tu alma, sino que también abren camino en el mundo espiritual. Dios estableció principios que rigen la intercesión y cuando los conoces, tus palabras dejan de ser simples frases emocionales y se convierten en decretos llenos de poder. Hoy vamos a adentrarnos en esos principios, no en teorías vacías, sino en fundamentos bíblicos que tienen el poder de revolucionar por completo la forma en que clamas por tu familia. Vamos a hablar de los bloqueos invisibles que muchas veces impiden que nuestras oraciones lleguen con impacto al cielo. Vamos a revelar 5 fundamentos que todo padre debe conocer antes de interceder por sus hijos, y quizá por primera vez comprenderás con profundidad por qué tus súplicas no estaban dando fruto. Porque hay momentos en los que como padres sentimos que estamos perdiendo una batalla silenciosa. Lloramos en la oscuridad de una habitación, con el corazón hecho pedazos, mientras nuestros pensamientos se llenan de miedo, de culpa y de impotencia. Sentimos que el mundo moderno, sus ideologías, sus tentaciones, están arrancando a nuestros hijos de nuestros brazos. Nos arrodillamos, hablamos con Dios entre sollozos, le pedimos que intervenga, que haga un milagro, pero al poco tiempo, vemos que los problemas siguen ahí. Las malas decisiones, las amistades destructivas, las adicciones, las dudas. Nada parece cambiar. Y entonces, desde lo más profundo, surge esa pregunta que golpea como un eco desgarrador: ¿por qué nada está funcionando? Y es allí donde muchos padres cometen un error común pero devastador: pensar que lo que falta es orar más fuerte, más tiempo, con más lágrimas, como si el cielo respondiera al volumen de nuestra angustia. Pero no se trata de cuán emotiva es nuestra oración. Se trata del lugar espiritual desde el cual estamos orando. ¿Desde dónde estás clamando tú? ¿Desde la fe? ¿O desde el temor? El miedo puede parecer amor, pero es una distorsión. Es una señal de que, en algún punto, hemos olvidado quién es nuestro Dios y quiénes somos nosotros en Él. Cuando oramos desde el miedo, inconscientemente estamos dando más crédito al poder de las tinieblas que al poder del Altísimo. Y esa postura errada, aunque esté llena de buenas intenciones, puede cerrar puertas que solo la fe abre. Jesús nunca nos enseñó a orar desde la desesperación. Él nos llamó a orar desde la certeza, desde la autoridad. En el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 19, el mismo Jesús lo dice con claridad: he aquí, os doy autoridad para pisar serpientes y escorpiones, y sobre todo, poder del enemigo, y nada os hará daño. Esta no es una frase decorativa. No es poesía espiritual. Es una transferencia legal de poder celestial. Dios nos ha entregado una autoridad que trasciende lo visible, que supera cualquier oscuridad. Pero esa autoridad no se activa automáticamente. No se excita por rutina ni por costumbre. Se despierta cuando oramos desde la identidad que hemos recibido en Cristo, cuando vivimos alineados con su voluntad, cuando nuestra fe está enraizada en una relación real, constante, genuina. De un padre que ora desde el miedo es como quien intenta apagar un incendio con un balde vacío. Tiene la intención, tiene el deseo, pero le falta lo esencial, la sustancia espiritual. Y esa sustancia no se improvisa. No se crea en medio del caos. Se construye a lo largo de una vida de comunión con Dios. La oración que transforma no nace de un corazón herido que grita por ayuda. Nace de un espíritu fortalecido que conoce su posición en el reino, porque la intercesión efectiva por un hijo no es producto de un momento emocional.
sino de una vida espiritual arraigada en el conocimiento de la verdad. No basta con amar profundamente a tu hijo. El amor, por sí solo, no garantiza resultados. En el ámbito espiritual, lo que realmente marca la diferencia es cuánto comprendes quién eres delante de Dios. Hay padres que oran con lágrimas verdaderas, con una entrega absoluta, pero siguen enfrentando ciclos que no se rompen. ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual la intención no reemplaza la posición. El ejemplo de Job nos confronta con esta realidad. Él era un hombre íntegro, justo, temeroso de Dios, un padre que, con devoción, ofrecía sacrificios constantemente por sus hijos, incluso si ellos no hubieran pecado. No lo hacía por certeza, sino por si acaso. ¿Y qué motivaba esa insistencia? El temor. Ese temor no era solo una emoción pasajera, era una raíz, una puerta. Y Job lo confiesa en carne viva. En el capítulo 3, versículo 25, lo que más temía, eso me sobrevino. Lo que más me aterraba, eso me sucedió. Esta frase, más que una confesión, es una revelación. Porque en el reino espiritual, el miedo no es neutro. Es una invitación. Es como dejar una ventana abierta en medio de una tormenta. El enemigo no necesita derribar la puerta si encuentra una rendija por donde entrar. Cuando nuestras oraciones nacen del pánico constante, en vez de fortalecer el cerco de protección divina, debilitamos la cobertura espiritual. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete y sigue este camino con nosotros. Entonces significa que no debemos preocuparnos por nuestros hijos. Por supuesto que no. La preocupación es humana, pero no está diseñada para dirigir tu vida de oración. Lo que debe pasar es una transformación interna, pasar de la ansiedad al posicionamiento espiritual. Una cosa es orar porque estás angustiado, y otra muy distinta es orar porque estás establecido en tu identidad como hijo de Dios. En Efesios capítulo 6, versículo 12. Pablo nos recuerda una verdad que no podemos olvidar: no luchamos contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso significa que cuando tu hijo se muestra rebelde, se aleja, se enfría espiritualmente o cae en adicciones, tú no estás enfrentando un simple problema de conducta, estás librando una guerra invisible. Y esa guerra no se gana con gritos, con reproches, ni con desesperación. Se gana con armas espirituales. Y una de las más poderosas es tu voz. Tu voz de madre o padre que ha comprendido su autoridad, que ora no desde el miedo, sino desde la fe que ha sido afirmada en la palabra. El Evangelio de Marcos, en el capítulo 9, nos presenta una escena que refleja la lucha de muchos padres hoy. Un hombre lleva a su hijo endemoniado ante los discípulos. Les ruega, les suplica, pero ellos no logran liberarlo. Y entonces aparece Jesús. El padre, con voz quebrada, le dice: si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Pero la respuesta de Jesús no es la que él esperaba. Con firmeza le dice: ¿cómo que si puedo? Al que cree, todo le es posible. Jesús no lo reprendió con crueldad. Lo confrontó con verdad. Porque lo que detenía el milagro no era la condición del hijo, sino la postura del padre. Él hablaba desde el dolor, sí, pero también desde la duda. Y Jesús, antes de liberar al muchacho, libera al padre de su incredulidad. Porque la autoridad espiritual no se construye desde la emoción desbordada, sino desde una fe que ha sido cimentada. Hoy, muchos padres oran como ese hombre: Señor, si puedes hacer algo. Y la respuesta del cielo sigue siendo la misma: claro que puedo. Pero, ¿dónde estás tú posicionado? No se trata de lo que Dios puede hacer, sino de si tú estás listo para ejercer el papel espiritual que Él te ha dado. Porque hay oraciones que no tienen impacto, no porque Dios esté distante, sino porque nacen de corazones paralizados por el miedo. Pero cuando comprendes que fuiste llamado a ser un guardián espiritual, todo cambia. Tus oraciones ya no son lamentos, se convierten en decretos. Tus lágrimas ya no son señal de derrota, sino armas que perforan las tinieblas. Tu clamor deja de ser un eco perdido y se convierte en una llave que abre puertas cerradas por generaciones.
La autoridad no es arrogancia espiritual, no es gritar más fuerte ni sonar más religioso, es alineación. Es saber que cuando tu vida está sometida a Dios, tu voz tiene peso en el mundo invisible. En el libro de los Hechos, capítulo 19, vemos a unos hombres intentando expulsar demonios usando el nombre de Jesús, el mismo que Pablo predicaba. Pero no conocían verdaderamente a Jesús, no tenían respaldo, y el espíritu maligno los reconoció y los venció. Porque en el mundo espiritual el poder no está en repetir palabras, sino en vivir bajo el gobierno del reino, cuando tú oras por tu hijo. El infierno debe reconocer quién eres, no por la forma en que hablas, sino por la autoridad que portas, no por lo que dices, sino por la obediencia que respalda tus palabras. Porque la oración poderosa no es la más intensa emocionalmente, es la que está conectada con el corazón del Padre y fluye a través de una vida rendida. La Biblia es clara. Santiago capítulo 5, versículo 16. La oración eficaz del justo puede mucho. Esa oración no es una casualidad, es el fruto de una vida posicionada, de una fe madura y de un espíritu que entiende su papel en la guerra espiritual por su familia. La respuesta del cielo no depende de quien grita más fuerte ni de quien suplica con más intensidad. La clave está en quien es justo. ¿Y qué significa eso? Ser justo no es ser perfecto, es vivir conforme al diseño de Dios, es caminar alineado con sus principios, con su verdad. Así que si últimamente sientes que tus oraciones por tus hijos no están produciendo frutos, no corras a culparlos, ni te frustres por lo que no cambia en ellos. Haz una pausa. Mira hacia adentro, no desde la culpa, sino desde la disposición. Pregúntate con sinceridad, ¿mi vida está posicionada para que el cielo me respalde con poder? Dios no está en busca de padres impecables. Él no exige perfección, pero sí posicionamiento. Está buscando hombres y mujeres que no solo lloren en la oscuridad, sino que se levanten con la autoridad que les fue dada. Padres que se despiertan antes del amanecer, no únicamente para desahogar el alma, sino para declarar verdades eternas sobre sus hijos. Personas que han aprendido a ver más allá de las circunstancias, que no oran con base en lo que sus ojos naturales perciben, sino desde la convicción inquebrantable de lo que su espíritu cree. Hombres y mujeres que, en lugar de ceder al temor que circula en el mundo, se revisten con la armadura celestial y deciden luchar con valentía por el futuro espiritual de sus hijos. Porque cada palabra que pronuncias desde un lugar de fe auténtica es como una piedra firme que se suma a un muro espiritual de protección. Cada declaración, cada decreto basado en la verdad, es una barrera contra las tinieblas. Hay madres cuya oración ha detenido catástrofes, padres cuya fe ha interrumpido el curso de destrucción en la vida de sus hijos. No porque oraron de forma dramática, sino porque entendieron que interceder es ejercer autoridad legal en el mundo invisible, es tomar posición como embajadores del reino en las Escrituras. El libro de Esther nos muestra una imagen poderosa. Mardoqueo, aunque no portaba armas, tenía algo más valioso, discernimiento espiritual. Él comprendió la gravedad del momento que su pueblo atravesaba. No empuñó una espada, pero sí activó el destino de Esther, empujándola a ocupar el lugar que Dios le había asignado. Y Esther no entró a la presencia del rey con emociones desenfrenadas. Entró con estrategia, con propósito, con preparación. Su intervención fue el resultado de una visión clara, no de un impulso desesperado. Así debería ser tu oración por tus hijos, con visión espiritual, con propósito, con limpieza interior. Palabras que no nazcan del desespero, sino del espíritu. Recuerdo una madre que compartió su testimonio conmigo. Durante años, cada noche, lloraba por su hijo atrapado en la adicción. Le pedía a Dios con angustia que lo liberara, que hiciera algo. Una noche, en medio del llanto, sintió claramente al Espíritu Santo hablarle: ya me lo pediste 1000 veces. Ahora levántate y declara quién soy yo en su vida. Ese momento cambió su manera de orar. Ya no suplicó, empezó a declarar, hablar en fe,
comenzó a proclamar que su hijo era libre, que tenía la mente de Cristo, que su propósito estaba intacto. Aunque nada había cambiado a simple vista, ella hablaba como si ya todo estuviera cumplido. Y no pasó mucho tiempo. En pocas semanas, su hijo llegó al límite. Buscó ayuda. Se entregó. Hoy sirve con pasión a Dios. No fue casualidad. No fue coincidencia. Fue autoridad espiritual en movimiento. Porque el infierno no se estremece con tus lágrimas. Lo que lo incomoda es tu fe. A Satanás no le preocupa que grites, pero tiembla cuando crees. Porque la fe no es solo una idea bonita. Es una fuerza que activa lo sobrenatural. Y cuando un padre o una madre creen con todo el corazón, incluso cuando todo parece perdido, el cielo responde. Se activa el reino. Se abren puertas. En el capítulo 11 del libro de Hebreos encontramos una imagen reveladora. Noé, advertido por Dios sobre lo que aún no se veía, decidió actuar por fe. No esperó señales. No esperó ver gotas de lluvia. Se movió antes. Y por esa obediencia anticipada, construyó un arca que salvó a su familia. Su fe no solo cambió, su destino cambió generaciones enteras. ¿Qué hubiera pasado si hubiera dudado? Si hubiera esperado confirmaciones visibles, pero no lo hizo. Su convicción fue más fuerte que sus ojos. Esa es la imagen que Dios quiere sembrar hoy en tu corazón. No esperes a que el caos estalle. No reacciones solamente cuando el peligro ya esté tocándola. Puerta comienza ahora. Ora desde tu posición de hijo del rey. No como víctima de las circunstancias. No como alguien sin recursos, sino como heredero del reino con autoridad dada por el cielo para transformar atmósferas, romper cadenas y declarar destinos. Cuando oras con verdadera autoridad, no estás suplicando por sobras ni pidiendo favores como quien no tiene acceso. Estás proclamando realidades eternas que ya han sido decretadas desde el cielo. Tus palabras, cuando están alineadas con la verdad divina, no se pierden en el aire, son armas que rompen cadenas. Abren sendas invisibles y transforman entornos, porque cuando oras desde tu posición legítima en Cristo, no estás hablando desde la tierra hacia lo alto, sino desde tu lugar en lo alto hacia lo que sucede en la tierra. Estás gobernando espiritualmente desde tu asiento junto a Cristo, como alguien que tiene acceso al consejo del rey. Si has estado intercediendo por tu hijo y parece que nada se mueve, no te desesperes, pero tampoco sigas repitiendo los mismos patrones. Es momento de examinar desde dónde estás orando. Tal vez no es que falte fe, sino que es hora de elevarla. Pídele al Espíritu Santo que te revele cómo orar con claridad, con estrategia. Con poder enfocado, Dios no se impresiona con discursos extensos. Él responde a vidas que creen de verdad. Y si decides confiar, incluso cuando todo a tu alrededor dice lo contrario, el mundo espiritual comenzará a responder. Porque cada oración que nace desde una identidad firme y una fe real en Cristo, actúa como una espada afilada que corta la oscuridad y crea un nuevo espacio para que la luz entre. Cuando un padre ora desde la autoridad, no solo protege, edifica. No solo frena el mal, sino que activa la obra de Dios. Y hoy, desde lo más profundo, el Señor te recuerda quién eres. No fuiste llamado a ser un espectador pasivo de lo que el enemigo intenta hacer con tus hijos. Fuiste asignado como colaborador, activo en la obra eterna de Dios sobre su vida. Tienes el poder, sí, tú de declarar y establecer, de atar lo que no proviene de Dios y de soltar lo que está retenido en el cielo. Ese poder no nace de tus emociones, ni de tus méritos. Nace de tu conexión con el Espíritu. Esta es la primera gran verdad que necesitas abrazar antes de levantar oración por tu hijo. Una oración sin autoridad es solo un murmullo, pero una oración basada en la identidad es fuego puro. Y cuando ese fuego se enciende dentro de ti, no hay obstáculo que pueda apagar lo que el cielo ya ha comenzado. Muchos padres se han acostumbrado a orar de forma repetitiva, pidiendo al cielo que proteja a sus hijos, que los aleje del mal, que los cubra del peligro. Y aunque esas súplicas salen del corazón, muchas veces carecen de dirección.
¿Por qué? ¿Y si estás orando para que tu hijo evite algo que en realidad Dios quiere usar para formarlo? ¿Y si, al clamar para que se esconda, estás evitando que él sea expuesto al proceso exacto que el cielo preparó para forjar su carácter? Antes de orar por la protección de tu hijo, es fandemente preguntarte, ¿protección para qué propósito? Porque Dios no protege por costumbre. Protege para preservar. Y Él solo preserva aquello que tiene una misión asignada. Si no conoces cuál es el llamado de tu hijo, corres el riesgo de orar sin rumbo. La intercesión solo tiene impacto real cuando se alinea con el diseño celestial. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete y sigue este camino con nosotros. Jeremías, capítulo 1, versículo 5, nos entrega una declaración que cambia por completo la forma en que deberíamos orar. Antes de que te formara en el vientre, te conocí, y antes de que nacieras, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Este versículo no es exclusivo de Jeremías. Es un espejo espiritual para cada ser humano nacido con intención divina. No existe nacimiento sin propósito. No hay hijo sin una asignación profética. Cada vida viene cargada de intención, marcada por un destino que fue escrito antes de que los ojos vieran la luz. Orar sin entender eso es como navegar sin brújula. Es hablar palabras que suenan bien, pero que no tocan el centro del propósito. Y el enemigo no se inmuta ante oraciones superficiales, pero se estremece cuando un padre o madre clama con discernimiento. Cuando invocas no solo la protección, sino el cumplimiento exacto del propósito eterno. El mundo espiritual se alinea con lo que Dios ya decretó, porque en el diseño de Dios no existe la improvisación. Cada alma nace con dones específicos, tiempos señalados, procesos marcados, encuentros preparados desde la eternidad. En Efesios capítulo 2, versículo 10, el apóstol Pablo lo deja claro: somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esas buenas obras no son actividades genéricas ni sueños humanos. Son asignaciones precisas, misiones con nombre y tiempo. Tu hijo no vino al mundo solo para sobrevivir. Fue creado para dejar una huella, para impactar, para cumplir un llamado que el cielo diseñó especialmente para él. Tu tarea como padre o madre no es solo protegerlo del mal, es impulsarlo hacia su destino. Cuando no tienes claridad sobre lo que fue diseñado desde el cielo para tu hijo, tu oración puede quedarse atrapada en un lenguaje de protección que, sin darte cuenta, bloquea los riesgos, cuando en realidad esos riesgos forman parte esencial del camino. Hay propósitos que solo se desarrollan enfrentando peligros, no evitándolos. La historia de Moisés es un ejemplo perfecto. Su llamado no empezó en el desierto ni en el monte donde habló con Dios. Comenzó desde el momento en que su madre lo colocó, envuelto en fe, dentro de una canasta, y lo dejó flotar sobre las aguas. La oración que lo cubrió en ese momento no fue solo para evitar la muerte, sino para que él llegara al lugar exacto donde sería formado. Egipto no era solo el enemigo. Era parte del campo de entrenamiento. Dios no quiso esconder a Moisés del sistema. Quiso formarlo en medio del sistema que, más adelante, iba a confrontar. Muchos padres hoy oran pidiendo que sus hijos no sufran, sin entender que hay procesos que no vienen a destruir, sino a preparar. Y cuando esas etapas son interrumpidas con oraciones mal enfocadas, la secuencia de formación espiritual puede quedar incompleta. Romanos, capítulo 8, versículo 28, nos ofrece una promesa profunda pero muchas veces malinterpretada. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero el texto no se detiene ahí. Continúa diciendo, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta promesa no es una garantía para cualquiera, es una condición específica para quienes caminan dentro del diseño divino. Las cosas no ayudan automáticamente a todos. Ayudan a bien a los que están en ruta hacia lo que Dios preparó para ellos. Y tu hijo, escúchalo bien, tiene un llamado. Ese llamado activa una cobertura espiritual intencionada. No es una burbuja que lo aísla del mundo.
Es un cerco profético que lo preserva para que llegue a ser lo que fue decretado que sería. Pero, para orar sobre esa cobertura con precisión, necesitas conocer la dirección. No se puede cubrir bien lo que no se entiende. Es necesario pedir al cielo discernimiento sobre el ADN espiritual que le fue asignado desde el vientre en el libro de Génesis capítulo 25. Vemos a Rebeca en una situación inquietante. Está embarazada y percibe que hay algo inusual en su interior. No entiende qué está ocurriendo, pero sabe que no es algo común. ¿Qué hace? Consulta a Dios. Y el Señor le revela: 2 naciones hay en tu vientre. No esperó a que nacieran para entender quiénes eran. No se conformó con vivir el embarazo en silencio. Fue al cielo en busca de respuestas, y las recibió. Dios le entregó información estratégica sobre el destino de sus hijos antes de que dieran su primer llanto. Ese es el modelo. No se trata de orar para que todo salga bien, se trata de orar con la revelación clara de quién es ese hijo, que carga sobre sus hombros, a qué está destinado, qué luchas tendrá que enfrentar y qué talentos están aún dormidos dentro de él. Porque una oración que no nace del entendimiento corre el riesgo de volverse un ruido espiritual. Lleno de buena intención pero carente de dirección, el Espíritu Santo no está solamente para consolarte en momentos difíciles. Él está también para revelarte secretos celestiales. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 10 leemos: Dios nos lo reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Incluso lo más profundo de Dios, eso incluye los llamados específicos, los diseños personales, las misiones ocultas en el corazón de cada ser humano. Cuando tú intercedes por tu hijo, el Espíritu puede mostrarte caminos que todavía no ves, peligros que aún no han llegado y promesas que aún no se han manifestado. Pero tienes que pedir esa revelación. No puedes conformarte con oraciones vagas o genéricas. No puedes quedarte en el nivel de palabras bien intencionadas pero desconectadas del propósito eterno. El cielo no entrega visiones proféticas para entretener tu curiosidad. Lo hace para guiar tu intercesión con precisión. Y cuando un padre o madre recibe esa revelación, algo cambia. Comienzan a interpretar las temporadas con sabiduría, aprenden a discernir cuándo hablar y cuándo guardar silencio, cuándo empujar a sus hijos hacia un desafío y cuándo simplemente esperar. No reaccionan con miedo, responden con madurez. En Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, está escrito: todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eso también aplica al despertar de los llamados. Si no comprendes los tiempos de Dios, podrías malinterpretar una temporada dura como una desviación, cuando en realidad es parte del proceso que construirá el carácter necesario para cumplir el propósito. Cuando alguien intercede desde la convicción del propósito, no se tambalea por lo que el proceso parece mostrar. Uno de los errores más comunes entre los padres es desear que sus hijos vivan una existencia tranquila, normal, sin grandes sobresaltos. Pero los hijos que han sido escogidos para asignaciones proféticas no fueron diseñados para transitar caminos ordinarios. Son niños y jóvenes que no encajan fácilmente. Tienen una sensibilidad distinta, una energía interna que los empuja más allá de lo común. A menudo se sienten fuera de lugar. Y eso no es un defecto, es una señal, porque ellos no vinieron a adaptarse, vinieron a provocar transformación. No fueron creados para ser parte del molde, sino para romperlo. Si intercedes pidiéndole a Dios que simplemente los haga encajar, podrías estar bloqueando el propósito que el cielo puso en ellos. Si ruegas por tranquilidad mientras el cielo los está preparando para enfrentar batallas cruciales, podrías sin saberlo estar debilitando la fortaleza interior que necesitan desarrollar. La oración más poderosa no es la que busca comodidad, sino la que coopera con el diseño original de Dios. Por eso, antes de pedir que se calme la tormenta, pide al Espíritu que te muestre si esa tormenta está formando un guerrero. Antes de clamar por estabilidad, solicita revelación.
Porque los propósitos grandes siempre vienen acompañados de caminos incómodos, estaciones desafiantes y movimientos fuera del patrón. Incluso Jesús, siendo niño, fue incomprendido en su entorno familiar. En el Evangelio de Lucas, capítulo 2, vemos que, con apenas 12 años, ya sabía exactamente cuál era su lugar en los asuntos de su Padre Celestial. Cuando sus padres lo encontraron en el templo tras días de búsqueda, les respondió con una afirmación que rompía las expectativas humanas. ¿No sabían que debo estar en la casa de mi padre? No estaba perdido. Estaba cumpliendo una misión. Estaba en sintonía con su origen. Pero el texto bíblico dice algo revelador. Ellos no entendieron lo que les decía. Eso nos confronta. ¿Por qué? Incluso los padres más amorosos pueden malinterpretar el comportamiento de un hijo con un llamado espiritual si no se detienen a preguntar al cielo, ¿quién es verdaderamente este niño? No basta con proveer alimento, educación y techo, hay que discernir lo que el cielo sembró en esa vida. El padre o la madre que desconoce el propósito ora desde la ansiedad, pero el que lo comprende ora con estrategia. Y esa diferencia es abismal. Cuando entiendes el destino profético, tus palabras cambian, tu actitud cambia. El ambiente en tu hogar cambia. Porque una oración basada en estrategia espiritual no se enfoca solo en evitar peligros. Se enfoca en activar el propósito eterno. No ruega únicamente por protección, declara formación, aceleración y cumplimiento. No se basa en lo que se ve en lo natural, sino en lo que fue escrito mucho antes de que los ojos humanos pudieran contemplarlo. En el Salmo 139, el salmista revela un secreto divino. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, y en tu libro estaban ya escritas todas las cosas que luego fueron formadas. Sin faltar una sola, cada hijo llega con un libro celestial ya escrito. Cada capítulo está lleno de detalles divinos, momentos claves, conexiones que cambiarán su rumbo, batallas que los formarán y promesas que los sostendrán. Pero si oras sin conexión con ese libro, tus palabras no activan todo el respaldo que el cielo está dispuesto a liberar, no porque Dios no quiera ayudarte, sino porque Él solo respalda lo que está en línea con su plan eterno. Pero cuando te alineas con ese libro invisible, el universo espiritual se ordena. Lo que estaba estancado comienza a moverse. Porque Dios no responde a caprichos emocionales. Responde a una fe que se alinea con su voluntad. Y esa voluntad ya fue escrita sobre tu hijo. Lo único que necesitas es buscarla, pedirla, discernirla. Y entonces, sí, orar desde ese conocimiento. Por eso, antes de levantar plegarias pidiendo protección, clama por dirección. Antes de suplicar que todo peligro sea eliminado, pregunta al cielo, ¿para qué fue enviado mi hijo a este mundo? Porque no estás criando una vida cualquiera. No es una coincidencia ni una existencia genérica. Cada hijo es una semilla celestial, una porción de eternidad colocada estratégicamente en el tiempo. Tu tarea como madre o padre no se limita a criar, corregir o acompañar. Tu misión también es descubrir el código profético que tu hijo porta. Y esa búsqueda comienza en la oración, pero no en cualquier oración, en una oración nacida del Espíritu, cargada de propósito y dirigida por la revelación. La intercesión que realmente transforma comienza cuando está informada y guiada por un entendimiento profundo del plano espiritual. No es solo una repetición de palabras o un acto emocional. Es una conexión consciente con el propósito divino que Dios ya estableció para tu hijo. Cuando el propósito celestial se revela en una familia, la atmósfera entera cambia radicalmente. Cambia la manera en que se corrige, en que se enseña, en que se habla y en que se esperan resultados. Cambian los límites que se establecen y las libertades que se conceden. La actitud ante cada desafío ya no es de desesperanza o duda, sino de custodiar con fidelidad un diseño sagrado. Entender esto transforma la oración de un simple acto genérico en una llave poderosa que abre puertas específicas en el mundo invisible, moviendo realidades que no se ven a simple vista. En este tiempo, el Espíritu de Dios está despertando a padres que ya no oran por costumbre ni por reacción, sino que interceden con revelación.
padres que no suplican para evitar conflictos o pruebas, sino que claman con autoridad para que sus hijos caminen en cumplimiento perfecto de la misión para la que fueron creados. Estos padres no claman por comodidad ni protección superficial. Saben que la verdadera protección no es evitar el proceso, sino garantizar que sus hijos lleguen íntegros y preparados al destino para el que fueron enviados. Y ese destino ya está escrito desde antes que ellos respiraran su primer aliento. Solo falta que alguien aquí en la tierra, con fe y alineamiento, se convierta en aliado del cielo y eleve oraciones que correspondan con ese plan eterno. Orar desde el propósito es activar fuerzas celestiales, movilizar estaciones divinas y acelerar procesos que parecían lentos o imposibles. No se trata de expresiones vacías o sentimientos momentáneos, sino de sincronizar tu voz con el latido eterno del reino de Dios. Por eso, jamás levantes una oración por tu hijo sin antes preguntar con humildad y fervor: Señor, ¿quién es este niño en tu reino? ¿Qué dones y responsabilidades le has entregado? ¿A qué generaciones está llamado a influir? ¿Qué misterios del cielo guarda dentro de sí? Solo después de recibir esa claridad, tus oraciones dejarán de ser meras repeticiones religiosas para convertirse en decretos proféticos que impulsan el cumplimiento del destino celestial en el mundo natural. Sabemos que un hijo hereda rasgos visibles de sus padres: el color de los ojos, el tono de voz, el temperamento, la complexión física. Pero en el reino espiritual también existen herencias profundas y muchas veces ocultas. Estas no siempre se manifiestan de inmediato, sino que aguardan pacientemente un momento de vulnerabilidad, una brecha, una puerta abierta que les permita entrar. Existen cadenas espirituales que no comienzan con la generación actual, sino que se extienden a través de generaciones previas: patrones de conducta, adicciones, enfermedades emocionales, ciclos de fracaso y rebeldía que se repiten como ecos persistentes. Son pactos invisibles, raíces espirituales no confrontadas, acuerdos oscuros heredados que continúan actuando desde las sombras hasta que alguien los enfrenta con conocimiento y autoridad. La Escritura es clara y firme en cuanto a esto. En Éxodo 34 minutos y 7 segundos, Dios se describe a sí mismo como misericordioso y compasivo, pero también declara que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esta afirmación no es una sentencia arbitraria, sino una advertencia sobre la persistencia del pecado y sus consecuencias si no son atendidas. El mundo espiritual funciona bajo principios legales, y aquello que no es cancelado permanece vigente y activo. Muchas veces, las oraciones por los hijos no se materializan porque existen derechos espirituales heredados que el enemigo sigue utilizando como instrumentos para acusar y oprimir. No basta con pedir bendición. Es necesario cerrar con autoridad todas las puertas que fueron abiertas en generaciones anteriores. Cuando Dios llamó a Abraham, lo apartó de una tierra dominada por la idolatría y la falsa adoración. Su padre, Taré, era adorador de otros dioses, y por ello Abraham tuvo que romper con esa línea ancestral para iniciar un camino nuevo, un pacto nuevo con Dios. En Josué 24:12 se recuerda este origen: antiguamente vuestros padres, Taré, padre de Abraham y de Nacor, habitaron al otro lado del río y servían a dioses extraños. Esa ruptura fue necesaria para que el propósito divino pudiera manifestarse plenamente. Para que una nueva herencia espiritual pueda manifestarse, es indispensable que haya un quiebre profundo, una separación definitiva, un pacto renovado que establezca un camino diferente. La misión de Abraham no pudo desarrollarse sobre un terreno contaminado por influencias antiguas. Dios tenía que levantar una generación transformada. Y esa renovación comenzó directamente con el padre de la fe. Mientras no se limpiara esa línea ancestral, la promesa divina permanecía estancada, incapaz de avanzar hacia su cumplimiento. Este mismo principio aparece reflejado con mucha claridad y dolor en el libro de Lamentaciones, donde se describe la realidad de cargar con consecuencias que no fueron propias, sino heredadas. Nuestros padres pecaron y ya no están, y nosotros soportamos las consecuencias de sus errores, se expresa con tristeza.
mostrando que el sufrimiento muchas veces nace de ataduras espirituales no redimidas y no de faltas individuales. No, se trata de buscar responsables o echar culpas al pasado, sino de comprender que el mundo espiritual funciona bajo principios firmes y reales que rigen las generaciones. Cuando una puerta queda abierta en una generación anterior, esa brecha puede convertirse en una batalla constante para las siguientes. Lo que no es confrontado termina pasando de una familia a otra. Lo que no es limpiado espiritualmente se hereda como un peso invisible. Y si realmente deseas que tus oraciones sean poderosas y efectivas por tus hijos, no puedes dejar de lado esas cadenas que siguen operando en el linaje. A veces, los hijos llevan cargas que no les pertenecen, actitudes que parecen inexplicables, o comportamientos que no responden a la lógica ni a la educación recibida. Son bloqueos persistentes que no se solucionan con consejos, castigos o terapias porque su raíz no es solo emocional, sino espiritual. Jesús enseñó en Mateo que toda planta que no haya sido sembrada por el Padre Celestial será arrancada de raíz. Pero este desarraigo no es algo que suceda por casualidad o simple voluntad. Requiere discernimiento, una oración profunda y una batalla espiritual cuidadosamente planificada. Es fundamental identificar que está actuando en el trasfondo oscuro, exponerlo a la luz y renunciar a ello con autoridad y determinación. El principio de las consecuencias generacionales también se menciona en Números, donde se afirma que Dios es paciente y misericordioso, pero que no dejará sin castigo a quien actúa con culpa, visitando las consecuencias del pecado de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esto no anula la gracia divina, sino que subraya la necesidad urgente de un corte espiritual decidido y consciente. No basta con tener una relación personal con Cristo. Es necesario aplicar la redención de su obra en toda la línea familiar. No se trata solamente de una fe individual, sino de una restauración generacional que debe atravesar cada rama del árbol genealógico, cada pacto antiguo, cada costumbre contraria a la verdad bíblica. Cada acuerdo tácito o inconsciente debe ser cancelado mediante el poder del nombre que está sobre todo nombre. El libro de Deuteronomio advierte repetidamente sobre los peligros de la idolatría, la injusticia y las prácticas ocultas que traen maldiciones sobre la descendencia. Allí, Dios declara con claridad que no se debe rendir culto a falsos dioses, pues Él es celoso y justo, y que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que los rechazan, pero que extiende misericordia a miles de generaciones a quienes le aman y obedecen sus mandamientos. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete y sigue este camino con nosotros. Esta declaración contiene la clave para romper ciclos negativos: la obediencia. La misericordia fluye cuando una familia se redirige y vuelve sus pasos hacia Dios, antes de interceder por el avance espiritual de tu hijo. Es fundamental asegurarte de que no existen cadenas activas del pasado que interfieran en su destino. Pídele al Espíritu Santo que te revele cualquier pacto o atadura que no haya sido cancelada aún. Es imprescindible examinar el trasfondo espiritual de tu familia, no desde la sospecha o el miedo, sino desde el discernimiento y la sabiduría divina. Porque lo que permanece oculto no puede ser derrotado. Lo que no se identifica no se enfrenta. Dios no solo quiere que levantes tu voz por el futuro de tus hijos, sino que también cierre con autoridad toda puerta abierta en el pasado que les impida avanzar con libertad. Cuando Jesús se encontró con el hombre poseído por una legión de demonios en la región de los Gadarenos, le preguntó: ¿cómo te llamas? Y la respuesta fue: Legión, porque somos muchos. Esa pregunta no fue un simple acto de curiosidad, sino una táctica espiritual para identificar la raíz del problema y ejercer autoridad sobre ella con poder. La Escritura en Efesios nos revela una verdad que desafía nuestra percepción común: no estamos luchando contra enemigos visibles, ni contra circunstancias externas que podemos tocar o ver. La batalla real ocurre en un plano mucho más profundo y espiritual, donde enfrentamos principados,
potestades y huestes de maldad que operan en las regiones celestiales. Esto significa que las verdaderas pruebas y conflictos que afectan la vida de tus hijos no comienzan en la adolescencia, ni en las malas influencias, o en los hábitos superficiales que puedan adquirir. Su origen es mucho más temprano, incluso antes de que se manifiesten señales externas. Desde el mismo momento en que el potencial de esa vida comienza a dar indicios claros de un llamado especial. Por esa razón, esperar a que aparezcan los problemas visibles es un error que puede costar caro. La cobertura espiritual debe levantarse desde la infancia, incluso antes del nacimiento. Mientras el niño todavía está en el vientre, el enemigo no respeta procesos naturales ni tiempos humanos. Ataca con precisión al identificar el potencial y la misión que Dios ha puesto en cada vida. Por eso, no puedes permitirte estar dormido o distraído. Debes ser consciente y reconocer cuál es el destino que se está gestando para tu hijo. Cuando logras discernir ese propósito divino, tus oraciones cambian radicalmente. Ya no buscas comodidad ni tranquilidad pasajera, comienzas a clamar por el cumplimiento pleno de ese llamado, por la manifestación completa del plan de Dios en su vida. No estás criando a un niño común y corriente, sino que estás guardando a alguien que representa una amenaza directa para las tinieblas. Esto exige una oración vigilante constante que no se detiene ni siquiera cuando el mundo parece estar en silencio. Es importante entender que no todas las oraciones logran su objetivo. No porque falte intensidad o amor, sino porque carecen de una sintonía espiritual adecuada. Muchas palabras se lanzan con fuerza, pero carecen de dirección. Muchas plegarias brotan del corazón, pero no han sido purificadas y guiadas por el Espíritu Santo. Es una intercesión bien intencionada, pero desconectada de la frecuencia celestial, que es la clave para mover los cielos y romper cadenas. Orar no es simplemente hablar mucho o repetir frases que parecen adecuadas. Orar es aprender a interpretar el lenguaje del cielo, a no decir lo que creemos que es correcto, sino lo que el Espíritu revela en cada momento. En el reino de Dios, el poder no está en la cantidad de palabras que pronunciamos, sino en la palabra justa, dicha en el momento preciso. Romanos nos confronta con una realidad que humilla al alma que se cree autosuficiente. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra fragilidad porque muchas veces no sabemos cómo pedir adecuadamente. A menudo, lo que mueve nuestro corazón no está alineado con lo que el cielo quiere liberar para nosotros. Hay momentos en que las emociones y los deseos personales nublan nuestra visión espiritual y nos llevan a orar con un enfoque equivocado. Sin embargo, el Espíritu Santo no intercede según nuestros sentimientos, sino que lo hace conforme a la voluntad perfecta de Dios. Él intercede con gemidos que no pueden ser expresados con palabras humanas, invitándonos a aprender una forma de orar que va más allá de la lógica, que entra en el lenguaje eterno y divino, donde se abre la puerta para que lo imposible comience a suceder.